Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Hoy jueves 10 de septiembre, día especial, ya vamos a explicar por qué. Hola, Evita Linares, ¿cómo te va? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, amigos. Bienvenido. Muy bien. Contenta en este día jueves 10, como tú decías, de poder llegar de nuevo con nuestros amigos en una edición más. Y también agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Aldito, hoy es área jurídica, ¿verdad? Hola, hola Eva, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de leyes, pero también de deportes. Además, con Sí, un tenemos un ex invitado crack que del es fútbol. aficionado de deportes, del fútbol sobre todo. Fue jefe De de las misión en lanchas, algunos juegos. de las lanchas Fue jefe de en Santa misión Marta. en Santa Marta, así es. Pero bueno, hoy, como hemos anunciado en la semana, empieza el segundo Congreso Anual de Liderazgo Deportivo y tenemos como invitado a uno de los ponentes, quien es Oscar Giralt, y el tema de él tratará sobre el taller de elaboración de estatutos en las federaciones nacionales. Nos va a explicar un poco de eso y sobre su pasado futbolístico y afición a los deportes. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Claudio? Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué alegría verlos por acá también, ya que Este programa llega a San Miguel también, Coco, así sí, que claro, a la República Soberana e Independiente de la ciudad de San Miguel. sí, vamos a hablar de todo, porque a veces hablar de leyes, la gente se asusta un poco, es aburrido y todo, pero bueno, dijimos, vamos a llamarlo a Coco, que es el mejor hombre para que nos cuente el tema de leyes de la forma más entretenida posible. Y Claro. bueno, y para romper el hielo, primero contanos un poco cómo es tu vínculo con el deporte. Decíamos un poco en broma, pero es en serio, digo, llegaste hasta la reserva del Águila. Sí, a ver, de hecho, mira, mi tema con el deporte es mucho más atrás, es generacional. Mi abuelo fue profesor de educación física toda su vida. Fue 50 años profesor de educación física del colegio, del Instituto Católico de Oriente, de los Hermanos Maristas en San Miguel. Y pues de ahí la disciplina, ¿verdad? Mi abuelo y mi abuela, ambos jugaron en el equipo de baloncesto del Club Deportivo Águila desde 1942, 41 hasta 1946. Y pues en mi casa siempre se respiró deporte, se consumió deporte, se comió deporte, se hablaba de deportes y se hacía prácticamente todo era deportes. Luego pues yo hacía atletismo y ahí jugaba fútbol, siempre mi pasión fue el fútbol y nada, tuve la oportunidad cuando vino Milovan Joric en 1995 por segunda vez al Águila, que él vino con la condición de que se conformasen las canteras del club, del Águila. Y el profesor Juan Ramón Paredes era el director de las canteras. Y pues ahí empecé mi tema del fútbol. Llegamos a jugar un par de partidos en la Selección Nacional Sub-17. Y bueno, en eso, la típica, ¿verdad? Me fregué la rodilla. Pero eso no impidió su pasión deportiva. No, para nada. Entonces, pero en eso de me fregué la rodilla, de verdad, es verdad, o sea. Eso dicen todo, Coco. No, espérate, le puedes hablar al doctor Jaime Flores, que él fue el que me operó y me dijo, bueno, hijo, o seguir jugando fútbol o dedícate a estudiar. Yo te recomiendo que te dediques a estudiar porque tu rodilla no va más. Entonces fue una reunión entre mi mamá, el doctor y yo, que yo creo que estaban medio de acuerdo mi mamá y él, y pues me obligaron prácticamente a tomar la decisión de dejar San Miguel y venirme a San Salvador a estudiar Derecho en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y luego pues seguí de aficionado al deporte, siempre hice atletismo en el colegio, luego ¿Especialidad? casualmente el profesor Paredes vino a dirigir a la Alianza aquí a San Salvador y yo estaba en mi primer año de universidad y me llamó y me dijo, Coco, necesito un zurdo, aquí no hay zurdos. Y yo, no, profesor, vea.
una camisa que no sea naranja y negro, yo no me la pongo, pero nunca, ni loco. Entonces, ese año salió campeón el profesor Paredes con el Alianza. O sea, pudiste haber sido campeón con el Alianza y el amor por los colores del Jack Tardones y del Águila te lo impidieron. Exactamente, jamás. ¿Y qué practicabas en atletismo? ¿Qué modalidad? 100 y 200 metros planos y el 4x100, los relevos. Sí, era tema de rapidez el asunto. Y también, aunque ya vamos a hablar después de esto, también fuiste jefe de misión de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Sí. Épicos Juegos. Genial, o sea, una experiencia de las mejores de mi vida. Increíble, increíble. Increíble. Bueno, y en eso empecé a estudiar Derecho. Y luego pues la vida me fue juntando con la gente correcta y conocí a Guayo en unas reuniones aparte de otros grupos de amigos y en eso empezamos a hablar del deporte y hablar, ya saben cómo es Guayo, ¿verdad? De pasional con el tema de los deportes y yo algo sé del tema porque en mi casa pues todavía, mi abuela, el canal favorito de mi abuelita que tiene como 1400 años es ESPN y Fox Sports, entonces mi casa es deporte. Entonces, luego mi área del derecho, mi especialización en el derecho es el derecho administrativo, la administración pública, porque trabajé en la Corte de Cuentas y todo lo demás. Y en eso Guayo me dice, fíjate, Coco, que tenemos una auditoría de la Corte de Cuentas y no sabemos cómo funciona ese tema. ¿Crees que nos ayudas? Eso fue hace 6 años. Y con mucho gusto llegué al Comité Olímpico de Voluntario y eran temas fáciles de auditoría, de controles normales, y empecé ahí. Luego así fue como llegué al Comité Olímpico, como voluntario olímpico, y nada, la historia después ya ustedes todos la conocen, ¿verdad? Cómo continué en el comité. Pero, Oscar, hablando del voluntariado olímpico, ¿para usted qué implica ser voluntario olímpico? Respeto a los valores del olimpismo, ser una mejor persona, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Ser un voluntario olímpico es un compromiso. Ser un voluntario olímpico es juego limpio. Ser un voluntario olímpico es respeto. Ser un voluntario olímpico implica excelencia. Pasión por lo que uno hace, pasión por el deporte, pasión por las cosas buenas y sobre todo mucho respeto a las normas, al deber ser, a los demás seres humanos y sobre todo al deporte, que al final el deporte lo único que te trae, aparte son cosas buenas, pues sí, te vas a lesionar y te va a provocar algún dolor físico, te va a provocar un dolor en el corazón por haber perdido alguna competencia, pero cuando aprendes del buen deporte, o sea, realmente es superarse a uno mismo y eso es el ser voluntario olímpico, ser mejor cada día, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Bueno, en realidad el motivo de esta plática tiene que ver porque coincide que hoy comienza el segundo Congreso de Liderazgo Deportivo. Va a ser un congreso virtual propio de estos tiempos del COVID, donde, bueno, todo se hace virtual, todo se hace por Zoom. Y Coco, bueno, vos vas a ser uno de los ponentes, no te toca hoy, tenés un par de días todavía para terminar de afinar ahí la presentación. Te toca el sábado, ¿no? El domingo. El domingo. Ajá. Sí, yo cierro. Entonces, y tu tema es el tema de los estatutos, ¿no? Que es un tema que a veces también genera controversia en las federaciones, ¿no? Entonces, tu ponencia va a ir por ese lado, pero digo, para no esperar hasta el domingo, para que nos anticipes un poco y para la gente que nos ve en el Facebook Live, que después nos va a ver en el YouTube o lo escucha en los podcasts de iTunes y de Spotify, que orientes un poco de cómo viene la cosa. Sí, no, mira, a ver, la gente cree que los temas del derecho son aburridos, que son tediosos. Y no. Y no nos engañemos, quizás sí, o sea... Quizás sí, pero realmente... Pero Oscar, si se saben explicar,
se le siente sabor, como quien dice, es ¿verdad? que es el manual, es la guía, son las reglas del juego. Entonces, si no las sabes, si no las tienes claras, no puedes cometer actos o hechos que van en contra de los mismos estatutos, en contra de los principios regulados en la Carta Olímpica que están pues para cumplirse. Entonces, en febrero de este año hubo una reforma a la Ley General de los Deportes en la que se hicieron unas modificaciones a la anterior ley que bueno, aquí hay dos temas, que es una situación que siempre hemos conversado desde la interna del Comité Olímpico de El Salvador y que siempre y de hecho lo hemos compartido con el Instituto Nacional de los Deportes, lo hemos compartido, por supuesto, con la Asamblea Legislativa, con los diputados, en que si bien es cierto, existe una llamada Ley General de los Deportes acá en El Salvador, realmente no es una Ley General de los Deportes. O sea, técnicamente es una ley de creación del Instituto Nacional de los Deportes que retoma ciertas cosas que tienen que ver con la normativa del deporte en general en El Salvador, pero siempre he sido fiel creyente de que si queremos hacer las cosas en orden, si queremos hacer las cosas bien, creería yo que debería de dividirse. Quería hacerse una ley de creación del INDES o una Secretaría de Deportes, Instituto Nacional de los Deportes o de un Ministerio de Deportes, como quiera llamarse. Y aparte, una ley general de los deportes que hable y toque temas realmente del deporte en sí. Que deporte no solamente le compete a una Secretaría de Estado o al Instituto Nacional de los Deportes. El deporte tiene que ver con las alcaldías municipales, deporte tiene que ver con el Ministerio de Educación, deporte tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, deporte tiene que ver con absolutamente con el Ministerio de Economía, con un montón de instituciones de gobierno que realmente, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, por Dios, una sociedad mientras más ejercicio haga, pues está comprobadísimo en el mundo entero, exacto, que una sociedad saludable pues reduce el presupuesto de salud porque la gente se enferma menos. Entonces, es una cuestión integral que nunca se ha tomado tan en serio. Siempre creo yo, en mi percepción, que se ha tomado un poco a la ligera, sin la preocupación debida, y que por supuesto, si todo es mejorable, todo es perfectible. Y que si existe voluntad real de poder mejorar todo este tipo de cosas, no se va a hacer en 3, 5, 7 años. Un cambio de una cultura deportiva fácil lleva unos 15 a 20 años. Y pues es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entonces, con las reformas que se dieron en febrero pasado de la Ley General de los Deportes, prácticamente obliga, entre comillas, a las federaciones deportivas a que adecúen sus estatutos con la nueva ley. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Sin ánimo de generar polémica, sin ánimo de discutir con nadie o de llevarle la contraria a nadie, porque no se trata de esto, sino que son posturas, nada más. Las federaciones deportivas son entidades privadas, de derecho privado, ¿sí? O sea, son asociaciones de personas, de voluntarios, que se reúnen porque van a dirigir una asociación de personas de un deporte en específico, entiéndase, bádminton, baloncesto, fútbol, ecuestres, ciclismo, todas, hay 43, 45, que voluntariamente se reúnen, se asocian, se constituyen y forman una federación, ¿sí? Federación que está adscrita a una federación internacional o a una confederación centroamericana o a una panamericana, pero que pertenecen a una federación internacional, y esta federación internacional pertenece a un movimiento que se llama Movimiento Olímpico, que es el Comité Olímpico Internacional, ¿sí? El Comité Olímpico Internacional tiene sus apéndices en cada uno de los países que pertenecen al movimiento olímpico, y es ahí donde estamos nosotros, el Comité Olímpico de El Salvador,
o como lo menciona la Carta Olímpica, que se llama los CONS, los Comités Olímpicos Nacionales de cada uno de los países. Entonces, es una situación eminentemente privada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En un mundo ideal, por supuesto que las federaciones deportivas no tienen que depender del Estado. Mientras más alejadas de una dependencia estatal estén, pues mejor. O sea, ese es un mundo ideal. ¿Por qué? Porque, reitero, y no me voy a cansar de decirlo, son entes privados que deben ser autosostenibles, que se deben autofinanciar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? En El Salvador no pasa esto, porque pues prácticamente la única federación nacional que es autosostenible y autofinanciable es la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque sabemos que pues los ingresos que generan y aparte la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, pues les pasa una asignación presupuestaria grandísima, ¿sí? Entonces, eso es una federación que no necesita del Estado para funcionar, ¿sí? Ahora bien, la Ley General de los Deportes de El Salvador determina que el Instituto Nacional de los Deportes es el ente rector del deporte en el país. Y está bien, y así tiene que ser. Si fuese ministerio, fuese mejor. Genial que fuese un ministerio, porque se elevaría la importancia que le da un gobierno a un deporte, ¿sí? Y perdón, pero no me acuerdo si alguna vez en este país ha habido algún ministerio de deportes. Creo que no, por lo que yo he leído. Yo tampoco, ¿verdad? Pero puchica, si esto se llegase a convertir en un ministerio de deportes, quiere decir que de verdad se le está apostando realmente al deporte, elevándole la categoría a un instituto que puede hacer un trabajo ministerial fácilmente, ¿sí? Sería fabuloso. El tema es que al haber un financiamiento de parte de la Secretaría de Deportes, en este caso en El Salvador se llama Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, yo como federación, yo sí tengo que reportarle o responderle al Estado por la plata que a mí me pasa el INDES, ¿sí? Y es claro, es una obligación legal. Lo establece la ley de la Corte de Cuentas de la República y por supuesto como ciudadano, como civil, me interesa que el dinero del Estado se ejecute a cabalidad, cada centavo, ¿sí? Y si, por ejemplo, el INDES le otorga, por poner un ejemplo, ¿qué? $100,000 a la Federación Salvadoreña de Atletismo, me interesa saber que esos $100,000, que son dinero del Estado, se hayan ocupado de la mejor manera posible, de la manera correcta, por supuesto. Y por eso la Corte de Cuentas va y audita a la Federación Salvadoreña de Atletismo por la ejecución de los $100,000 transferidos por el Instituto Nacional de los Deportes para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2020, así. Ahora bien, el hecho de que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador transfiera plata a las federaciones deportivas no implica que deba haber un sometimiento ni administrativo, ni técnico, y financiero solo en lo que respecta al INDES, ¿sí? La Carta Olímpica, la bandera de la Carta Olímpica, que es nuestra norma máxima para el olimpismo, habla de la independencia federativa de las federaciones deportivas, habla del rechazo. Hey, bienvenido, Fabricio. Ajá, Coco, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Aquí estamos. La Carta Olímpica pues habla de que no concebimos, de verdad no nos cabe en la cabeza el hecho de que haya una intromisión estatal en asuntos plenamente internos de cada una de las federaciones. Y de hecho, es bien fácil, o sea, si el Estado interviene en algún asunto interno, ya sea administrativo, técnico, que eso es decisiones deportivas, o financiero, etcétera, de alguna federación, es bien fácil. El Comité Olímpico Nacional pues desconoce a esas federaciones.
¿sí? ¿Y por qué desconoce? Porque así están las normas, así está regulado desde 1913, ¿sí? Y esto ha sido así, y qué bien que sea así y que siga siendo así. Si nos ponemos a estudiar casos de éxito de naciones o de potencias en el deporte, pues miren que ninguna federación depende del Ministerio de Deportes de esos países. O sea, al contrario, si hay un apoyo estatal es para que estas federaciones deportivas sean autosostenibles, sean autofinanciadas y que tengan historias de éxito cada una sin necesidad del aporte estatal, ¿verdad? El aporte que puede dar el Estado es un aporte logístico, es un aporte técnico, es un aporte intelectual o lo que sea, pero es para ayudar a que las federaciones sean mejores por sí solas, no para dominarlas, ¿sí? Entonces, prácticamente la ley quedó redactada de alguna forma, hay unos artículos que de verdad van en contra totalmente de la Carta Olímpica y que independientemente la Ley General de los Deportes lo establezca de esa manera, pues a mí como ente privado, o sea, claro, por supuesto, en mis estatutos no voy a poner cosas que vayan contrarias a la ley, ¿verdad? Pero tampoco voy a consignar cosas que vayan en contra de la Carta Olímpica, si al final es lo que me debo, ¿sí? Y al final lo que me interesa a mí es competir en unos Juegos Centroamericanos, lo que me interesa a mí es competir en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en unos Juegos Bolivarianos, en unos Juegos Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos. Y quien tiene el control sobre eso es el Comité Olímpico de El Salvador. Quien decide quién va a las competiciones del ciclo olímpico es el Comité Olímpico de El Salvador, nadie más. Entonces, aquí viene un dilema, ¿verdad? ¿Qué es primero, si el huevo o la gallina? Entonces, jueves fue antes que viernes. Bueno, aprovechamos, ya lo saludamos, pero le damos la bienvenida también a Fabricio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico, que está coordinando todo el congreso que ya empieza en un par de horas, un poquito menos de un par de horas, y Evita creo que tiene saludos de gente que se ha conectado. Sí, tenemos varios saludos. Agradecemos la fiel sintonía a Bobby Iglesias. Esmeralda de Lourdes Sánchez dice saluditos, Coco. Carlos Pereira, Coco, un abrazo. Siempre es un gusto compartir y aprender de vos. También nos ve Laura Cuellar, Laura Parras y Oscar Ticas. Dice, sí, un gran saludo para mi hermano. Pita, saludos a Laura, a las Lauritas. Ya no vas a contar cuando tuviste que ir a defenderlo. No sé si Fabricio está o se conectó y está sin el micrófono. Bueno. Aquí estoy. Ahorita buenas tardes. No estoy tan presentable. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, Claudio. La foto estás perfecto, estás saco, corbata, impecable. Sí, pero en la realidad no es tanto así, porque todavía entrenamos. Haciendo brazos, dice. Haciendo brazos. Bueno, está muy interesante el tema que están tocando, pero ahí yo creo que acá en el país tenemos una gran deficiencia y es sobre la formación de las federaciones y son los clubes, ¿verdad? Creo que cuando hubo la formación de una ley general de deportes, lo que avalamos fueron clubes en vez de federaciones. Y es parte de la deficiencia que menciona Oscar, de la cual tuvo que haberse hecho dependientes de un presupuesto del Estado, porque no se aprendió a manejar el deporte de forma privada como clubes. Ahora, hay algunas excepciones y yo podría mencionar el caso mío en cuanto a eso, porque yo antes de ser directivo de la federación tenía mi propio club que lo manejaba así como se maneja la federación. Tenía mis competencias, mis propias actividades, mis propios seminarios. Cuando me hice directivo de la federación, tuve que deshacerme del club para estar en una situación, digamos... conflicto de intereses. Que no hubiera un conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces, pero uno cuando se acostumbra a ese trabajo, creo que uno puede continuar fácilmente con la experiencia adquirida, pues. Así es.
Bueno, mira, acá te mandan saludos, Coco. David Ventura dice saludos y que viva el águila, dice. Negra mi alma, anaranjado mi corazón. Bueno, Coco, entonces, y bueno, y Fabricio también ahí que intervenga cuando lo cree conveniente, ¿cómo hay que elaborar los estatutos? O en realidad ya están elaborados, ahí sí hay que modificar, hasta dónde se puede. Una pregunta, ¿todos los estatutos de las federaciones son iguales, son muy parecidos, son muy rígidos, se pueden ser flexibles? Pues, ¿Qué aspectos similares tienen incluso, verdad? miren, les voy a ser bien sincero. El tema es, si son entidades privadas y pertenecen a una federación internacional, lo que debe de preocuparse cada una de las federaciones es por cumplir con sus propios deseos, con sus propias formas, cómo redactar unos estatutos conforme a mejor les convenga a cada una de las federaciones, porque a unas federaciones les conviene tener clubes, a otras federaciones no les conviene tanto, sino que les conviene que sea cada atleta en particular, o otras federaciones podrán tener unas subfederaciones o lo que sea, pero cada federación debe de redactar sus estatutos conforme a la conveniencia de cada una de ellas, ¿sí? Y sobre todo, que estén sus estatutos acordes a los lineamientos que determina su federación internacional, ¿sí? Un poco ahí, perdón, ahí el ejemplo más claro que tenemos es el fútbol, ¿no? La FIFA, los estatutos de la FIFA, lo que pide la FIFA. Eso es lo que más conocemos de la federación más popular de todas, que es la de fútbol. Sí, así es. Entonces, los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por ejemplo, vienen avalados pues por la FIFA, ¿sí? Y quien decide es la FIFA. Si el Estado salvadoreño ya ha pasado, interviene en que los estatutos de la Federación de Fútbol tienen que decir esto o tienen que decir esto otro, ¿qué es lo que hace la FIFA? ¿Qué es lo que hizo ya una vez la FIFA? Suspende. Ok, bueno, El Salvador, hay intervención estatal. Ok, El Salvador, out, no pertenece a la FIFA. ¿Y hasta cuándo va a volver a pertenecer? Hasta que la situación se regularice, no por el Estado salvadoreño, sino que por los miembros que integran cada una de las federaciones. Entonces, al final, es una situación que así está consignado en la Carta Olímpica y que yo no sé realmente cómo esto vaya a resultar. Ojalá se resuelva de la mejor manera posible, de la manera más amistosa, de la manera más inteligente y beneficiosa para el deporte en general, para cada una de las federaciones, el hecho de que los estatutos de cada una de las federaciones deben de respetarse conforme lo establece, conforme lo apruebe cada una de las asambleas generales de cada uno de los deportes. Solo se puede cambiar, perdón, Coco, solo se puede cambiar en una asamblea, porque lo tiene que aprobar la asamblea. Se puede modificar mejor. Sí, una asamblea donde existen, donde existan todos sus miembros y por un porcentaje que los mismos estatutos lo determinan. Así es. ¿Perdón? No, digo, de vista si tiene alguna observación. Si nos detalla, digamos, aspectos de la Carta Olímpica, donde justamente habla de la independencia, de la autonomía, que está alejado de toda influencia política, racial, religiosa. Sí, norma 27, ahorita mismo vamos a ella. Dice, la Carta Olímpica, que es nuestra máxima normativa, establece dentro del texto de aplicación de sus normas 27 y 28 cómo se componen los comités olímpicos nacionales. Y eso obviamente implica cada una de sus federaciones deportivas. En primer lugar, y vamos a leer, que esto es muy fácil, solo que hay que conocerla y hay que leer mucho la Carta Olímpica, que dice que la función de cada Comité Olímpico Nacional y por ende de cada federación deportiva es promover los principios fundamentales y valores del olimpismo en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros deportes.
especialmente en el ámbito del deporte y de la formación, apoyando programas de educación olímpica a todos los niveles en centros de enseñanza primaria, secundaria e instituciones de educación física y deportiva. Tenemos como una misión velar por el respeto a la Carta Olímpica, fomentar el desarrollo del deporte del más alto nivel, ayudar a la formación de dirigentes deportivos a través de cursos, que es lo que estamos haciendo ahora con lo que vamos a empezar este día, y garantizar que estos cursos contribuyan a la propagación de los principios fundamentales del olimpismo. Actuar contra todo tipo de discriminación y violencia en el deporte, adoptar y aplicar el Código Mundial Antidopaje y fomentar y apoyar las medidas en relación a la atención médica y salud de los atletas. Dice el punto 5 de la norma 27 de la Carta Olímpica. Con el objeto de cumplir nuestra misión, los comités olímpicos nacionales pueden colaborar con organismos gubernamentales, con los que tendrán relaciones armoniosas. Sin embargo, no se asociarán a ninguna actividad que pudiera ser contraria a la Carta Olímpica. Los comités olímpicos nacionales pueden cooperar con organismos no gubernamentales. Y dice el 6, que los comités olímpicos nacionales deben de preservar su autonomía y sus federaciones, obviamente, y resistirse a todo tipo de presión, incluyendo, pero no exclusivamente, las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica. Entonces, está claro que cuál es el rol de la Carta Olímpica, cuál es el significado que la Carta Olímpica determina para los comités olímpicos nacionales y cada una de sus federaciones, en cuanto a que no podemos permitir de ninguna manera un intervencionismo estatal. Sí. Hola. Ok, no, entonces, bueno, tu ponencia el domingo, Coco, va destinada a presidentes y miembros de federaciones deportivas salvadoreñas, específicamente en tema estatutos, ¿no? Claro. Orientación sobre todo. Sí, los estatutos, hay formas de redactar cada uno de los estatutos, hay... cada federación tiene su propio, por ejemplo, Fabricio tiene su régimen sancionatorio, que es totalmente diferente, por ejemplo, que es la Federación de Físico-Culturismo, que son atletas individuales que compiten unipersonalmente, que con la Federación... Béisbol o softball. Béisbol, que son equipos, que son fútbol, que hay una estructura, entonces son totalmente diferentes. Entonces, cada uno se redacta y se compone de una manera diferente, adecuando a las necesidades de cada una de las federaciones, ¿verdad? Y al final, por supuesto que el resultado que salga de cada federación deportiva, de las necesidades que cada federación deportiva tenga, acompañado con una buena asesoría legal, por supuesto, que es la parte como hablamos al principio, que parece que es la parte aburrida del tema, pero al final es la médula espinal de esto, ¿verdad? Es la columna vertebral de cómo una federación va a funcionar y cuál va a ser su método de trabajo conforme a lo establezcan sus estatutos. Bien, Coco, bueno, no vamos a seguir con esto porque al final, si no, después la gente no va a ver tu ponencia el domingo. Sí. Así que, pero esto era lo fundamental, pero queremos preguntarte también, por ejemplo, ahora que vemos acá el mensaje de Oscar Ticas, vos, por ejemplo, tuviste a cargo la defensa de cuando fue el caso de doping. Ya lo contó Oscar en su momento, pero contanos la parte legal del tema. Miren, Oscar Ticas me debe una cena, es en serio. Viste mi hermano acá. Yo, o sea, a ver, yo sí conocía a Oscar nada más por reportajes, por el seguimiento que le dábamos a la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco.
pero de repente me cae una llamada, me habla Guayo, Coco, ¿dónde estás? Aquí en mi oficina. Venite de emergencia a una reunión aquí al Comité Olímpico. ¿Y qué pasó? Aquí almorzamos, venite ya. Ya saben, como Guayo, el ya de Guayo es ayer. Sí, ok, ya llego. Entonces llego y de repente, ¿y qué pasa? Es algo secreto, es algo de lo que tenemos que conversar ahorita, que ha pasado un problema. Yo, ¿qué pasó? Entonces, de repente veo entrar a Pita, veo a Oscar Ticas, le decimos Pita de cariño, es su apodo. Un gran aguilucho también, por cierto, barrio comercial para mi equipo anaranjado. A diferencia del otro Santaneco, de Bob. No lo vamos a nombrar, dice. No lo vamos a, no merece ser nombrado, Roberto. Él y su equipo. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y empezamos a ver el caso y empezamos a estudiar que es un tema tan delicado, que es una experiencia para Oscar, fue una experiencia, y para todo profesional, para todo deportista, para todo atleta de alta competencia, debe de ser algo muy importante. Aquí en El Salvador venden un producto que se llama Neobol o Clostebol. Neobol se llama el producto, la fórmula trae Clostebol, que lo venden en las tiendas, o sea, lo venden en las farmacias, lo venden, o sea, esa vaina la venden. Venta libre. Venta libre, o sea, casi que el señor del pan de bicicleta, él lo anda ahí porque, pues sí, lo anda vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que uno se pone cuando uno se da un raspón, o sea, hace una heridita y para que cicatrice rápido, ¡pum!, se pone eso, ¿sí? Aquí en El Salvador tenemos un tema de falta de educación en el tema de dopaje, muy, muy, muy grave. Tanto a nivel de los atletas como a nivel dirigencial y sobre todo, Claudio, a nivel periodístico. Porque Pita había clasificado a los Juegos Olímpicos de Río con una vasta diferencia, con una sobrado, con una ventaja enorme. Y de hecho él ya no tenía ni siquiera que ir a competir a Guatemala, ni siquiera quiere competir a la Copa del Mundo en Medellín. Él ya no tenía que competir nada porque él había logrado los puntos suficientes en el ciclo olímpico como para ir a competir a Río. Pues viene Pita y la historia cuenta que se va a jugar fútbol vestido con una camisa del Águila. Y Ahí empezó todo. ¿Estás seguro de eso? Entonces, ahí quemaste al equipo. Se cae, se raspa, se hace un raspón en la pierna, Pita, y de repente, bueno, se raspó y listo, eso fue como un martes. Él tenía que ir a competir el sábado a Guatemala. Va a hacerse unas terapias de electrochoques de la espalda a una sala de terapias del INDES que quedaba, o que queda en el estadio, en el Jorge Mágico González. Y las terapeutas vienen y le dicen, mire, le vieron el gran raspón, vea, que típico, nosotros le llamamos cuando nos raspamos jugando fútbol, el bistec. Entonces le vieron el bistec y, Pita, ¿qué te pasó? Vea, jugando fútbol. Y le estaban haciendo ya la terapia de electrochoque. Mira, y le dijeron, te vamos a poner algo para que cicatrice, no podés ir a competir así a Guatemala. Viene Pita y le dice, no, momento, no me van a poner nada que esa cosa tiene doping. Y le dicen, vamos a omitir los nombres también, claro, no se me va a olvidar nunca. Y le dicen la terapista, no, tranquilo, esto no tiene doping, es lo que le ponemos a los atletas de la Federación Salvadoreña de Atletismo cuando se raspan. Y sin más, le dejaron ir un sprayazo a Pita en la pierna. Viene Pita, como lo pudo haber sentido, no lo pudo haber sentido, y se va a competir en Guate, hacen la prueba del doping, regresa Pita, se va para Medellín a competir en la Copa del Mundo, y antes de tirar su primera flecha, le tocan la espalda, eso fue como un mes después, y le dice, ¡ey, un momento, espérense! Se no puede competir porque le ha salido prueba positiva. Y luego empezó el tema de la defensa. A ver, aquí en El Salvador, no, y se lo digo con propiedad, no había un abogado ni un despacho de abogados especializado en defensa de un caso de doping, ¿sí? Porque creo que nadie estudia eso porque no es común, ¿verdad?
Entonces, el doméstico no hay control antidoping en la mayoría de las, por decir ninguna. No hay nada. Y ese es otro tema, Fabricio, que creo yo que es un tema en el cual tenemos que trabajar porque si esto, o sea, tenemos que regularlo de alguna u otra forma. El tema es... Pero ahí también, Oscar, se da un desconocimiento también de la propia área médica, del área de salud. ¿Sería un desconocimiento de los contenidos? Es que es un desconocimiento general de diferentes áreas. Ajá, es un desconocimiento general en el tema de dopaje, que al final el afectado principal, si me preguntan a mí, fue el atleta. Fue el afectado principal, o sea, él fue la víctima. Ahora bien, por el desconocimiento de todo lo demás, vean. Ahora bien, viene el caso y que, ok, hay que defender a Pita. Yo, mira, guayo, o sea, yo de eso no sé nada, o sea, o sea, el manual para defender a Pita en el tribunal de la Lausana está en francés, o sea, déjame ver, si quiera que estuviese en inglés, pues sí, pero déjame traducirlo del francés al inglés porque no sé hablar francés. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo de Miraguayo, fíjate que esto no. Yo creo que si queremos defender a Pita, tenemos que contratar una firma de abogados especializada en esto y me dice, guay, bueno, ok, pidamos cotizaciones. Hay una firma de abogados en España y otra firma de abogados en México que nos cobraban carísimo. No voy a decir que nos cobraban carísimo. Cobraban una alta cantidad de dinero. Lo que corresponde para un abogado de ese nivel, diría un colega. Exactamente. Lo justo para defender un caso. Pero no teníamos el presupuesto. Entonces me dice, güey, o sea, ¿qué? ¿Te tirás al ruedo vos? Hijo de puchica, o sea, ¿cuándo es la audiencia? En 3 meses. O sea, mi hermano, que es mi socio, que por ahí anda, se molestó conmigo porque yo me encerré 3 meses a estudiar un caso que obviamente se lo entiende, son voluntarios olímpicos, ¿verdad? Entonces, por eso me debe la cena, Pita. ¿Cómo se llama? ¿Qué? O sea, en serio me metí en el caso, me metí en la cabeza de Pita, o sea, eso sí fue una cuestión bien personal, porque el sueño más grande de todo atleta y de toda persona que ama el deporte. Competir en Juegos Olímpicos. Es totalmente. Estar en Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos están arriba del cielo. ¿Sí? Entonces, o sea, yo en una broma digo, puchica, o sea, Dios debe hasta pagar Sky por ver los Juegos Olímpicos. ¿Verdad? Entonces, como es algo maravilloso. Es el sueño de cualquier atleta. Y no me parece justo que un atleta que haya clasificado con todas las credenciales, que teníamos posibilidades serias de competir, se vaya a quedar fuera de unos Juegos Olímpicos porque faltaban 4 meses para los Juegos de Brasil por una pavada de estas. Entonces, me metí de lleno, me metí de cabeza, me enloquecí estudiando todo esto y al final ejercimos una defensa en la cual el tribunal, creo que era una abogada alemana, un abogado suizo y otra abogada de Gales. La audiencia se llevó a cabo en Lausana y el fiscal, el que acusaba de parte de World Archery, que es de la Federación Internacional de Tiro con Arco, era un abogado portugués. Y bueno, empezamos la defensa y llevamos pruebas psicológicas, llevamos prueba testimonial, prueba documental, llevamos prueba de que los nanogramos de que se le habían encontrado en la sangre a Pita no constituían una ventaja deportiva, y contamos la historia real de la situación, porque dijimos siempre la verdad, o sea, apegado siempre a los principios y valores del olimpismo, o sea, bien, o sea, si hubiésemos sido, soy sincero, si hubiésemos usado cualquier tipo de herramientas sin pasarnos por encima los aros olímpicos,
hubiésemos podido mentir y quizá hacer que Pita lo absolviesen. Pero eso es ir en contra del juego limpio. Eso es ir en contra de los aros olímpicos, ir en contra de los valores que representamos y que tanto cuidamos. Entonces, la estrategia fue siempre decir la verdad y logramos una defensa que el fiscal pedía 4 años de suspensión para Pita, lo cual implicaba que se perdían los Juegos de Brasil y se perdían los Juegos de Tokio. Se perdía un ciclo olímpico completo. 2 ciclos olímpicos. 2 ciclos. Logramos ejercer una defensa que le dieron de castigo 1 año. Cuando dieron la sentencia, todo el mundo celebraba, yo no entendía. Yo estaba enojado, yo estaba furioso. O sea, ¿cómo pueden celebrar que le han dado 1 año de castigo a un hombre que es inocente? O sea, yo estaba furioso y entonces me decía el fiscal de Portugal, no, hombre, calmate, o sea, de verdad, alegrate, o sea, nunca, siempre las condenas para este tipo de casos son de 4 años, han logrado algo bueno. Y yo, pero no es justo, o sea, pero no es correcto. Y bueno, hasta que la jueza, la que llevó el caso, una señora, la señora de Gales, me explicó, aparte, fue como, mira, en temas de dopaje, el atleta es culpable por dolo, por culpa y también por negligencia. Y tu representado fue negligente en el hecho de no decir en la competencia en Guatemala que él había sido objeto de ese sprayazo por parte de tal cosa. Si Pita hubiese avisado a las autoridades, miren, fíjense que me pasó esto, fácilmente no hubiese competido y todo eso. Entonces, el problema. Hasta ahí entendí yo, ok, la gravedad y sobre todo la seriedad con la que en el mundo entero toman el tema del dopaje. Y aquí en El Salvador es que ni siquiera estamos en pañales, es que no hemos nacido en ese tema. Fabricio ya está en condiciones presentables. Ya. Correcto, sí. Ya dejó de hacer brazos. Bueno, con respecto al caso que menciona Coco y con respecto al caso de Tica, pues la verdad que era de alegrarse porque muy pocas resoluciones de estos tribunales resultan a favor del atleta y 1 año es de veras que la resolución tendría que haber sido 4 años, pero 1 año la sacó bastante barato ahí Oscar, ¿verdad? Yo soy director de una comisión antidopaje a nivel del Caribe, veo bastantes casos así de mi deporte y la verdad que es muy difícil darle la vuelta a un caso de estos, así que por eso es que la alegría de mucha gente en este aspecto. Y también les quiero informar que la Organización Nacional Antidopaje está en formación. Yo soy el representante del Comité Olímpico ante esta organización, pero sí no hemos nacido todavía, apenas hemos tenido un par de reuniones, pero urge formarla por la situación de los Juegos Centroamericanos y todo lo que se nos viene, y está en proceso. Y ahí también va a estar el Coco, definitivamente. Bueno, ya nos queda poco tiempo tenemos que cerrar a las 5, pero Eva tiene unos saludos, comentarios, hay varios ahí, hay preguntas también, y para el final yo tengo una pregunta. Sí, Claudio y amigos, agradecemos la fiel sintonía de la profesora Sandra Valiente, Uriel Canjura desde España que nos ve y Ronnie Lozano hace la siguiente consulta. Si puede comentar países de éxito deportivo que han podido obtener el preciado logro conservando toda legislación olímpica sin violar los estatutos. Esto con la finalidad de reconocer el camino correcto. ¿Qué nos puede decir Oscar al respecto? Estados Unidos, Rusia. Estados Unidos. Y acá te saluda también Manuel Araujo, que dice viva el León jodido. Saludos, Oscar. Buena, Marista. Ahí de vuelta. Pero yo supongo, leyendo lo de Ronnie, si hay algún país que se asemeje más a los nuestros, de un país quizá con pocos recursos que de alguna manera se las ingenió para tener cierta independencia. Mira, si quieres hablar del tema de la zona, Panamá ya tuvo medalla olímpica de atletismo.
Guatemala, Sí, medalla olímpica con Barrondo. Barrondo, exacto. Pero si ellos dependen en cuanto a las federaciones, sí dependen en bastante grado del aporte gubernamental, ¿o no? Lo que pasa es que en Guatemala, a diferencia de El Salvador, en la Constitución de la República de Guatemala existe una asignación presupuestaria un porcentaje del presupuesto general de la nación que va destinado al deporte, al Comité Olímpico y a las federaciones deportivas. Entonces, elevan la importancia del deporte a un nivel constitucional, ¿sí? Algo que la palabra deporte en nuestra Constitución de la República no aparece. Sí, acá Ronnie confirma país latino, si hay algún ejemplo de país latino que pueda ser independiente, digamos, del Estado, del aporte del Estado. Sí. Colombia, en el caso de Colombia, cada federación deportiva nacional tiene las facultades para poder buscar patrocinadores y hacerse autosostenible. O sea, no vayamos, y ojo, no tenemos que esperar nosotros a ser el segundo, tercero o el último país latinoamericano en poder en tomar casos de éxito para ser nosotros a hacerlo igual que los otros países. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros, ¿sí? Entonces, ya hay casos de éxito, Colombia, Panamá, etcétera. Algunas federaciones tampoco, porque no puede ser que sea todas las federaciones de todo un país. Exacto. Habrá que buscar ejemplos. Ya tenemos acá la Federación de Fútbol que no depende ni $1 del Estado. Bueno, pero eso... Pero ahí, desde que llegó Infantino, que le da 4 millones de euros por ciclo, cambió la ecuación también. Sí, ahora bien, lo cual no implica que la Federación de Fútbol no pueda conseguir más plata con patrocinio. Ah, claro. ¿Sí? Lo cual no implica que, por poner un ejemplo, la Federación, para no dañar susceptibilidades, vamos a poner la Federación Nacional de Trompo, ¿sí? Sí. O sea, la Federación Nacional de Trompo consigue el patrocinio de una empresa multinacional para que le financie, ¿qué? $100,000 al año, ¿sí? Y ¿qué tal que la Federación Nacional de Trompo, salvadoreña de Trompo, no solamente tiene un patrocinador, sino que tiene 2 o 3 patrocinadores que ya son $300,000 al año? Ya es un presupuesto nada despreciable, que hasta es un presupuesto mayor que algunas instituciones de gobierno, ¿sí? Entonces, el tema está en la gestión, el tema está en la dirigencia deportiva, en los federativos, en la voluntad y en que aprendamos a gestionar, ¿sí? Ser directivo de una federación deportiva no solamente significa ir a firmar y ir a hacer competencias y asambleas generales. Significa llegar a un lugar y hacerlo mejor de cómo estaba antes de que nosotros llegásemos a él, ¿sí? Autosostenibilidad financiera también. Exactamente. Y para eso precisamente son los talleres que el Comité Olímpico de El Salvador está llevando a cabo. Porque lo que nos interesa es que las federaciones deportivas puedan conducirse con excelencia de una manera tal de que podamos lograr la autosostenibilidad en cada una de ellas, tanto en lo económico como en la gobernanza. Ok, mira, saludos de Lucrecia Argentina, que dice interesante, muchos saludos. También dice muy interesante Vic Castaneda Domínguez. Coco, para cerrar, y lo dejamos para el final de esto, lo tenés que contar vos en tu propia experiencia, el momento en que fuiste expulsado de la cancha por el árbitro en los Juegos Bolivarianos, en el juego El Salvador-Bolivia, sub-17. ¿Eso fue parte de la pasión deportiva del licenciado Girac? Ponernos en contexto, siempre que voy con el Coco a algún viaje de misión, siempre nos pasa algo. Siempre le saca la roja, ¿no? Esa fue su primera expulsión, así nos dijo a nosotros, pero contanos cómo fue, qué hacías ahí al borde del campo de juego. Fue la primera expulsión que he sufrido en mi vida, pero ni mi mamá me había expulsado de mi casa. Entonces, fue divertido porque yo era el jefe de misión y pues, obviamente tenía acceso total a estar... Yo pensé que tenías que ser el ejemplo. Claudio. Yo estaba tiene que dar la versión. He sido el ejemplo, y te voy a decir por qué. El ejemplo de disciplina,
porque me expulsaron por seguir una orden del entrenador nacional, ¿sí? Porque él necesitaba ayuda. Resulta que el equipo nacional de fútbol tenía 6 legionarios, tenía 6 salvadoreños que vivían en los Estados Unidos y que no hablaban nada de español. Entonces, el entrenador era el profesor Eduardo Lara, un tipazo al que quiero muchísimo. Grande, profesor Lara. Un genio. Y estábamos ganando el juego, Claudio. Estábamos... No, 3-3 y con los bolivianos encima. Sí. Había que defender ese empate. Era el último partido. Sí, o sea, nos atacaban y puchica, y de verdad los teníamos encima. Y ya estaba por terminar el partido cuando el arquero de nosotros, se llama Tomás Romero. Tomás, no sé, bien correcto, no sé, él sacaba la pelota, llegaba, la ponía en el saque de puerta y sacaba rápido para jugar. Y entonces el profe Lara le decía, calmate, o sea, tomate tu tiempo, pero Tomás no le entendía nada al profesor Lara, entonces me decía, Coco, decirle en inglés que por favor, que se espere, que se tome su tiempo. Y entonces yo, Tomás, take your time, que se tomara su tiempo. Entonces, y eso se me salió en español. Y viene el árbitro, el cuarto árbitro, y me dice, ¿cómo le está diciendo eso? Se tiene que apurar para el juego, le tiene que hacer caso al árbitro. Y le dije yo, ¿cómo? Él no le va a hacer caso al árbitro, él le va a hacer caso a lo que le diga su director técnico, le dije yo. Y yo bruto, le digo a Tomás, gritándole en español, no le hagas caso al árbitro, y tampoco Tomás me entendía a mí. O sea, el árbitro era venezolano. No sé de dónde era. pero le dije, no le hagas caso al árbitro, y se lo dije en español. Y entonces se acerca el árbitro y me dice, ¿cómo me dijo? Que no le va a hacer caso a mí. Si no, le dije yo, si le está jugando, le tiene que hacer caso al técnico. ¡Fum! Me saca tarjeta roja. Y entonces yo, pues, si yo no soy jugador, no estoy en la nómina, y por favor se retiren los pies. Y ahí sí te cedo en un pase de la muerte. ¿Cuál fue la frase? Colofón. No, tu frase fue algo así como, me voy a ir, pero porque yo quiero. Sí, me voy porque yo quiero, no porque usted me esté pulsando. Con eso ganamos 2-3 minutos más, terminó el partido y pues logramos eso. 3-3. Bueno, acá se nos hizo la hora también, así que bueno, vamos a prepararnos porque ya en un ratito, en una hora exacto, ya comienza el congreso. Ahí Fabricio ya se está ahí maquillando, está preparando, como ven, fisicoculturista. Aldo, lo veo ahí hoy empezó Quique Aratón su participación en Alemania. Sí, no, así es. Hoy compitió Quique, quedó en el lugar 21 de 80 veleristas que están compitiendo en la regata de Kiel en Alemania. Así que nuestros mejores deseos para Quique. Claro. Bueno, nos reencontramos. Quique, sí, Coco. Quique, quien te hizo pasar una súper anécdota que la vamos a tener para la próxima sesión en Santa Marta. Claudio. La cobertura en esos mismos juegos. Deporte preferido del chino es ese. Este es top 3 del chino. Ya algún día vamos a hacer un programa solo de anécdotas de coberturas de juegos y ahí vamos a contar y vamos a volver a contar la anécdota de Coco y alguna de Fabricio que también tiene. Bueno, yo solo una última pregunta. ¿De dónde viene Coco? Un apodo heredado de tercera generación. El original era mi abuelo. Él era que eras Coquito. Yo soy el Coquito y cuando tenga hijos van a ser los Coquitos. Bien. Bien. Tenemos 2 saludos más. Carlos Roberto Alvarado Celis y Ronnie Lozano dice, gracias, felicidades licenciados y éxitos en su congreso. Gracias, Carlitos. Y Alvarado. mañana hay programa, además que hay congreso, sí. Mañana tenemos programa, como todos los viernes a las 4 p.m. Vamos a hablar de voleibol, Aldo. Así es, vamos a tener al entrenador Neri Petrovic. Es salvadoreño, porque uno lo ven con un apellido croata y todo, ¿no? Pero bien salvadoreño. No, creo que tiene doble nacionalidad. Mañana ya nos va a contar Neri. Compartimos con él, estuvo
Managua. Managua y en Barranquilla también. En Barranquilla creo también, sí. Y en Lima también era el Y en entrenador Lima. de las En Lima. de En las Lima de también. de Sí. Playa, sí. Bueno, mañana nos va a contar entonces. Nos despedimos. Hasta mañana, Evita. Gracias, Hasta mañana. Coco, Fabricio. Un placer Bueno, siempre en un momento. estar con ustedes. Siempre Y un- Viva el gracias. águila. Gracias por acompañarnos a Fabricio y a Oscar y también, por supuesto, a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora Altinesa, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Hasta mañana. Buenas Mañana. tardes. Gracias, Chao. Coco. Fabricio, chao. Adiós. Vemos.